De tú a tú, un par explorando los misterios del corazón. Acompáñanos para descubrir consejos e historias inspiradoras. Porque el amor puede estar a la vuelta de la esquina. Bienvenidos amigos a De tú a tú. Hoy estamos, salud, gracias a Línea POP Caracas. Gracias por las tacitas. Las tazas de Hasta sabe mejor en estas tazas. Hoy tenemos un programa muy especial porque venimos de hacernos una constelación familiar como pareja. Sí, ustedes dirán, ¿qué es eso de constelarse y a nivel de parejas? Bueno, para eso y para explicarnos este tema tan interesante, tenemos hoy una especialista, ella es psicoterapeuta y se llama Celeste Benfele. Bienvenida, Celeste. Gracias por la invitación. No, gracias a ti por venir a estar aquí. Sabemos que vienes desde Valencia. Hizo todo ese recorrido para estar con nosotros y con ustedes también. Cuéntame, ¿qué son las constelaciones familiares? Vamos a entrar con la terapia que acabamos de hacer. ¿Se puede llamar terapia? Sí. ¿Qué significa eso y para qué sirve? Bueno, justamente la constelación familiar es una herramienta terapéutica que tiene como objetivo principal ordenar la familia. Mucho de lo que nosotros vivimos como evento en la vida actual tiene que ver con un desorden sistémico y la constelación lo que hace es ordenar el sistema para que las cosas fluyan. Ok, pero alguien dirá, por ejemplo, ¿qué es eso de ordenarme a nivel sistémico? ¿Cómo se hace eso? Bueno, primero entender lo que es un desorden. Un desorden sistémico tiene que ver con los roles y con la percepción que tenemos nosotros dentro de la familia. Entonces, cuando nosotros no estamos en el lugar que nos corresponde, no estamos fluyendo y eso trae como consecuencia que nuestra vida se perciba como desordenada. Entonces, no sabemos qué nos pasa, ni por qué nos pasa, ni por qué no fluimos y eso pasa precisamente porque hay un desorden sistémico y en la constelación buscamos ordenarlo. ¿Cómo la persona identifica, yo tengo un desorden, no sé, cómo identificarlo y decir, oye, yo necesito esto? Bueno, primeramente porque no estamos fluyendo. En ningún ámbito de nuestras vidas. O en cualquiera de los ámbitos. Necesariamente podemos estar fluyendo en uno y no fluyendo en otro. Y eso tiene que ver con el desorden. Hay diferentes desórdenes que van a afectar diferentes áreas de nuestra vida. Entonces, de repente, no sé, tienes un problema con tu pareja y no entiendes qué es lo que está pasando con tu pareja y a pesar de que hay diálogo y a pesar de que buscan la forma, no termina de fluir. Entonces, ahí hay un desorden y es cuando nosotros nos damos cuenta que por mucho que intentamos, no, y lo vemos también en el negocio y lo podemos ver también en nuestros hijos, entonces ahí hay una manifestación de un desorden. Ok, ahora, ¿cómo vemos esto en nuestro plano? Vamos a hablar con los incrédulos o los que dicen, ok, ¿qué sistema es ese que me estás hablando tú? Tú me estás hablando de algo sistemático, me estás hablando de algo de que existe en este plano. Yo creo que desde el principio, si me puedes explicar un poquito dentro de la ignorancia mía, obviamente, y del que no sepa, cómo nosotros podemos definir y en dónde nosotros podemos encajar, porque bien sabemos que la religión se basa en la fe de algo que no vemos. Esto tampoco lo estamos viendo, esto es energía. ¿Cómo nosotros podemos explicarle a esa persona cómo funciona esto? Ok, fíjate lo primero, la familia como sistema. Lo podemos ver como un sistema que se mueve dentro de una sociedad, pero también podemos ver como un sistema que se rige por una energía. Para las constelaciones, la familia tiene un alma y ese alma tiene unas características, entonces esta familia es diferente a diferente a esta, independientemente de que a lo mejor pertenezcan al mismo entorno, el mismo país, pero vemos diferentes cosas que ocurren y eso tiene que ver con el alma. Entonces, a ver, hay algo que nos une, que se conoce como campo mórfico y es una forma de interconexión y a través del cual la información pasa de generación a generación. Entonces esa familia, ese alma, ese tema, porque también cada familia tiene un tema. Entonces vemos
temas de abandonos, Ok. temas de pérdidas. Y esa información, eso va pasando de generación en generación. Y eso responde al alma de esa familia, de ese sistema. Y lo que permite que esa información pase es el campo mórfico, que es un campo eh, que es como una red de conexión entre En todos. sí es energía, pues una red de energía. Es energía. Y es a través del que se pasa la información, porque el campo mórfico se descubre porque en una misma especie hacen un experimento y enseñan a esa especie a utilizar utensilios y la misma especie, pero en un lugar muy distante que no tenía comunicación con esta especie, comenzó a actuar en función del aprendizaje de este grupo que no tenía nada que ver. Entonces ahí se entiende que luego de cierta cantidad dentro del grupo, eso pasa al inconsciente colectivo de la especie, en este caso. Y ahí se descubre el campo mórfico y se explican muchas conductas de los animales. Y luego eso se lleva a la experiencia humana y es donde se descubre que los seres humanos también nos comunicamos a través del campo mórfico y son esas ideas, lo que se conoce como el inconsciente colectivo, pero es algo más allá. Es como un ADN colectivo, podríamos llamarlo así. Sí. O estoy tirando flecha. No, sí, sí. Sí pudiera, porque claro, es a través del ADN, Ok. pero es energía, es vibración, es una cosa que tú sabes y que tú no sabes cómo lo sabes y que tiene que ver con tu familia y que tiene que ver con la conducta y tiene que ver cómo tú respondes, inclusive hasta la pareja que tú escojas, los gustos que tú tengas profesionalmente. Responden a esta energía, responden a esa información. Todo eso está relacionado a tus vidas pasadas, a tus ancestros. A las generaciones anteriores, sí. Y lo que no se sanó, y lo que se escondió, y lo que dolió, y también los recursos que ellos utilizaron para poder sanar y para poder superar las cosas, pasan a las siguientes generaciones. Por ejemplo, esto ahorita es que uno conoce más de esto, pero te aseguro que mi mamá, mi abuela, ni remotamente sabía que eran unas constelaciones familiares, pues ni que si esto existía, pienso yo, ¿no? ¿Qué pasa si, por ejemplo, las otras generaciones que no sanaron abandono, no sanaron, qué sé yo, abuso, otro tipo de sucesos pues que pudieron haber tenido sus generaciones, ¿qué pasa en la generación de hoy? ¿Qué pasa allí si eso no se trabaja? Bueno, te lo voy a responder con un caso que tuve. Yo tuve una chica que en su familia solo nacían niñas, porque su bisabuela se separa y dice, a partir de ahora no hay más hombres en la familia. What? Y de ese momento en decretó. adelante solo había mujeres. Y las mujeres solo tenían hijas y tenían 2 hijas y se quedaban sin marido y ya iba la tercera generación repitiendo ese patrón. Y ella se dio cuenta de eso y dijo, nada, que yo tengo que cortar con esto. Claro, ella decía, porque siempre son mujeres, porque no hay hombres, porque siempre 2, porque... Wow. Entonces cuando hicimos el trabajo, yo fui buscando atrás porque, ok, había un excluido, porque no habían hombres, el hombre estaba excluido del sistema, entonces bueno, ¿a quién excluyeron? ¿En qué momento? ¿Qué pasó? Entonces ahí fuimos indagando hasta que ella dijo, yo recuerdo que mi bisabuela... Ok, ¿cómo obviamente vivimos esa experiencia hoy? ¿Cómo ubicar a cada personaje dentro de nuestro árbol genético? ¿Cómo entras tú a poder alinear o constelar a una persona o a una pareja? ¿Cómo es el proceso? O sea, tú le dices y a través de una conversación ella te va diciendo, mira, yo necesito que tú me digas quién es tu papá, quién es tu mamá, o cómo es la manera, porque hoy lo vivimos, hoy fue energía. Yo creo que no teníamos que ni siquiera hablar para nosotros poder transmitir Y nos los estamos sentimientos. conociendo hoy, o sea, no Y es nos que estamos conocen. conociendo hoy. Entonces, para que la gente que nos está viendo, explícale más o menos en qué se basa una sesión o una terapia de constelación familiar. ¿Cómo abordas tú esa terapia para que la gente esté preparada y diga, bueno, ok, si me voy a hacer una constelación, más o menos sé por dónde va la vía, pues? Bueno, a ver, para mí siempre mi objetivo principal es el orden. Y lo vivimos hoy, ¿no? Como en la pareja
en este caso específico, porque la gente no siempre es pareja, ¿no? A veces tiene que ver con trabajo, con dinero, o con que se sienten vacíos, o con que no, no encuentran su camino. Ujú. Entonces, lo primero para mí es el orden. Todo parte de papá y mamá. Si tú no tienes a tu papá y a tu mamá en el lugar que tienes que tenerlo, ahí es como no tener piso. Es lo primero que yo busco. ¿Cuál es, perdón que te interrumpa, cuál es ese lugar que tú dices que debe ir papá y mamá? Bueno, papá siempre va de nuestro lado derecho atrás, porque Ok. la parte derecha del cuerpo tiene que ver con el hombre, con la energía masculina, con el yang, y la parte izquierda tiene que ver con la mujer. Entonces, visualizamos a mamá atrás de nuestro lado izquierdo. Y cuando nosotros hacemos ese ejercicio, y bueno, invito a las personas que nos están viendo a que se detengan y lo hagan y visualicen a su papá de su lado derecho y a su mamá de su lado izquierdo, que les pone las manos en el hombro y ahí la energía automáticamente cambia todo. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando no has sanado con tus padres, que es lo primero que tenemos que sanar, pues si no, no tenemos piso, si no tenemos Ujú. piso no podemos caminar. Si no lo has sanado, puede ocurrir que los pongas invertidos y ahí hay un Ajá, ¿qué desorden, pasa con eso? O que, por ejemplo, gente que Ujú. pone a mamá y a papá delante porque, de la persona. porque se relaciona con los padres como si fuesen los hijos, entonces eso es otro desorden, porque tus padres Mm, son tus padres, entonces adelante van los hijos y detrás. Eso, las generaciones que nos preceden vienen Claro. desde arriba, entonces papá y mamá tienen que estar atrás, aquí adelante están Mm. nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos, y esa es una energía que viene de arriba hacia abajo. Entonces, ¿qué pasa cuando nuestra postura frente a nuestros padres es de arrogancia? Si yo tengo a mi mm, mamá y mi papá aquí y yo me quiero poner por encima de ellos, como la energía fluye desde arriba hacia abajo, si yo me quiero poner por encima, la energía me va a pegar. Y entonces son las Claro. personas que no tienen equilibrio en la vida, que no tienen fuerza, que se enferman porque es la energía de la vida. ok, ¿qué de cierto hay? Yo lo he escuchado, corrígeme si estoy equivocado, que la madre tiene que ver mucho con tu recepción del dinero y el padre como la administración o el mantener el dinero en el tiempo o en los ciclos que tengas laborales o bien sea de ingreso. ¿Tiene algo que ver eso directamente con el dinero o no tiene nada que ver? Me cayeron a Sí, muela, pues. no, Ujú. absolutamente. Fíjate, la madre es la energía yin, el yin es el útero. Cuando estamos dentro de la barriguita, ahí tenemos todo. Ok. Cuando nosotros nos desconectamos de mamá, nos desconectamos del útero, pero no solamente está este útero, está el útero del universo. Entonces, si nosotros no estamos conectados con esa fuente que nos provee, no tenemos dinero. Entonces, eso es desde una Ya. explicación más amplia Ok. de las constelaciones familiares. Sí, mamá representa el dinero. Si no hemos sanado con mamá, no hay fluidez de dinero. Pero en realidad la explicación que está detrás de eso, que, que tú puedes decir, bueno, pero ajá, ¿y por qué mamá está conectada con el dinero? Bueno, básicamente por eso. Y papá tiene que ver con la energía yang. La energía yang es la fuerza, es el que abre, el que ejecuta, el que va hacia adelante. Y si nosotros no estamos conectados con esa energía, no tenemos fuerza para avanzar. Y si nosotros no avanzamos, por mucho que nos llegue el dinero, ese mismo dinero se nos va. Sí, va. Ok. ¿Quién se puede hacer una constelación? ¿Hay algún límite o que tú me digas, mira, un menor de edad no se lo puede hacer o no se lo puede hacer un tercero o te lo puedes hacer tú con respecto al quien está directamente relacionado contigo? ¿Quién se puede hacer eso? ¿Cualquier persona? Que sea mayor de edad, Ok. Ujú. porque ya ahí en ese momento nos hacemos responsables de nosotros. Antes estamos bajo la tutela de nuestros padres, entonces un papá puede decir, mira, es que tú necesitas eso y no necesariamente, a lo mejor el que lo necesita es el papá, por eso es que a los menores de edad no se le hace constelación. Y yo creo que ese es el único impedimento. Bueno, hay gente que quiere constelar la pareja y hay como ciertos límites que no se pueden exceder porque ya irrespetamos el espacio del otro, Ok. pero básicamente, porque la constelación está a favor de la vida. Básicamente cualquier cosa que tú quieras hacer contigo que esté a favor de la vida, lo Ujú. puedes hacer a través de una constelación. Ahora bien, por ejemplo, yo te puedo decir, mira, Celeste, yo quiero constelar a mi mamá a distancia. ¿Se puede hacer?
tu relación con tu mamá. Pero tú no Ok, puedes ok. hacer un trabajo para que tu mamá sane. Oh, no la puedo yo sanar, eso tiene que ser de ella. No, porque ahí te colocas en el rol de la mamá de tu mamá. Tú Ya, estás claro. decidiendo que tu mamá tiene que sanar. Ok, Y a lo mejor para tu mamá, ella no tiene que sanar. Entonces tú ok, decides, oye, mi mamá necesita sanar porque mi mamá ya va, pregúntale a tu mamá. claro. Y a distancia que mi mamá, por ejemplo, decida hacerlo, ¿se puede hacer? Sí, Ah, Ok. sí. interesante. Siempre que ella lo pida, Ajá. que ella quiera participar ahí. ¿Y qué sientes tú en ese momento que estás en una terapia? O sea, porque yo digo, ajá, alguien externo que puede estar viendo, por ejemplo, una terapia que estemos haciendo aquí ahorita, puede decir, bueno, ¿y esta que me está cayendo muela? O está actuando como, o sea, puede verlo como actuación, digo, en el caso de las personas que no creen en esto, pues, que nunca lo han experimentado. ¿Qué sientes tú cuando estás haciendo la terapia? Bueno, siempre es un reto, por eso mismo que dice, porque a veces la gente, pero no, es imposible ya cuando se entra en el trabajo del campo que la gente No conecte. Que no no conecte, conecte. ¿verdad? Sí. Sí. No me ha pasado. Y ahora, después de las terapias, porque eso es energía, tú te cargas indudablemente. Te tienes que hacer, no sé, limpiarte, como dicen los brujos, me tengo que limpiar. No, no, porque es otra cosa. A ver, yo sostengo con mi energía el campo, Ok, pero yo entro al campo de ustedes y yo no me traigo del campo de ustedes nada porque yo entro con mucho respeto. Siempre uno antes de hacer el trabajo pide permiso a sus ancestros. Eso es algo que ustedes no ven, pero Ujú. yo lo hago. ah, Y luego perdón, eso me permite a mí poder escucharlos. Por eso ok. es que cuando hice el trabajo contigo, yo sabía exactamente lo que yo tenía que decir, pero no porque es algo mental, sino porque puedo sentir lo que ellos necesitan O sea, eso no es decir. que yo sentí una voz que me dijo, no, eso no existe. No, ¿Cómo se no, prepara no es alguien una voz. para hacer Ajá. lo que tú haces? ¿Cómo te preparaste tú? ¿Cuál es su ¿Dónde formación? aprendiste? ¿O Ajá. eso es algo que viene más con algo nato, que ya Innato. naciste con eso? ¿O yo sí mañana puedo hacerlo? O sea, Sí, hay una formación, sí te puedes formar, claro que sí. en tu Eh, caso específico, ¿qué estudios realizaste? ¿Qué hiciste? ¿O qué curso? Eres Psicoterapeuta. psicoterapeuta. ujú. Este, a partir de ahí, de la psicoterapia, ¿qué juega o qué más se pone en juego dentro de las constelaciones y dentro de este mundo, pues, este universo? La constelación es una herramienta más. Ok. Ok. En mi caso no es la única que utilizo, pero sí baso mucho el trabajo en el campo siempre, siempre. ¿Cuáles Cuando otras tú me, utilizas? yo puedo utilizar el trabajo con el niño interior, que es lo que yo les comentaba del autoconcepto primario, y voy Ok. mucho a hacer regresiones, Ok. Ok. porque luego que yo ordeno, que la persona ya está ordenada, que tiene la fuerza, que tiene el sustento, necesita hacer algo con eso. Y muchas veces lo que te impide hacer es el concepto que tú tienes de ti. Entonces Mm. ya no es que mi mamá no me miró, que mi papá no me miró, ya es que yo no me estoy mirando. Oh, ok, ok. Entonces ahí voy a otro recurso. Para responder tu pregunta, si las constelaciones lo puedes estudiar como diplomado. Yo particularmente hice 2 diplomados, hice una especialización de reconstructivas y, y bueno, indagué muchísimo en esto porque hay muchas formas de utilizarla, siempre cada quien le da como su toque personal, Ujú. pero sí es algo que puedes estudiarlo. Ok, cuéntame un poquito el tema que hablaste ahorita de la regresión. ¿Es peligroso hacerse una regresión? ¿Siempre estás consciente? ¿Qué es una regresión? Primero, para saber a las personas que no saben qué es una regresión, ¿cómo, cómo vemos esa parte y cómo nos influye hacernos una regresión en nuestra parte energética? Bueno, a ver, la regresión sí pudiera ser delicada, Ujú. eh, siempre que no se haga con el respeto que se debe hacer, porque tú sabes que estás ingresando a un espacio de la persona y tú no sabes qué te puedes encontrar. Entonces tú tienes que tener la herramienta para luego
hacer algo con esa información. Tú te puedes conseguir cualquier cosa, desde un abuso, y de no saber de quién es el abuso y que la persona no tenga idea de que vivió eso, hasta cualquier cosa. Entonces tienes que tener la herramienta para luego hacer algo con esa información. A ver, yo lo que hago es abrir un espacio en la memoria, Ok. en ese inconsciente, y que empiecen a salir los contenidos que se encuentran ahí. Luego esos contenidos hay que transformar la energía y luego colocarlos en el lugar donde estaban. Entonces ya después que tú experimentas eso, tú no tienes la misma forma de percibir lo que vives porque tu información en el inconsciente es otra. Y ahora, cuando tú despiertas de esa regresión, ¿tú recuerdas algo de lo que viviste ahí? Lo estás recordando todo el tiempo. O sea, todo el tiempo estás presente, todo el tiempo estás ahí. O sea, eso no es que te hipnotizo y no sé No, qué, nada de eso. no. Ahora, ¿cómo le explicas tú a un incrédulo esto que me estás diciendo tú, de que tú entras, sales, metes y sacas y pones en algo que no es táctil, sino es energía? ¿Cómo se le explicas? Vamos, hay una explicación científica que tú digas, no sé, me hablaste algo de cuántico, del que estudiaste Sí, yo estudié medicina cuántica. medicina cuántica Ajá, y te sirvió para lo que hoy por hoy haces, ajá. ¿ok? Claro, la base. Esa es la base, la teoría. A ver, si tú te pones a ver, tu pasado no existe, solo en tu memoria. Exacto. Eso no es real ya. Correcto. Pero lo puedes seguir viviendo como Ujú. como si estuviese aquí. Lo revives cada vez que... Ujú. Cada vez que lo quieres. memorizas. Y eso es con las memorias que tenemos conscientes, pero hay mucha información inconsciente. Entonces, ¿dónde está eso? Y hay un espacio energético donde todo eso está ahí, no solamente lo de uno, lo de todos. Entonces yo hago que la persona baje su vibración, la preparo antes con unos ejercicios de respiración y la hago que conecte con el presente, porque el presente es una dimensión desconocida también. Nosotros no habitamos el presente no existe para nosotros. Entonces hago que habiten el presente, que tomen conciencia del cuerpo, que establezcan una comunicación con el cuerpo para que se sientan. Y luego los voy llevando, que bajen esos decibeles del pensamiento, porque hay un ejercicio específico que los deja en el vacío. Y ahí a través de la respiración, yo los voy llevando hasta que las memorias empiezan y de repente dicen, recuerdo tal cosa. Entonces ya yo con el recuerdo lo llevo a que lo confronte, cambie la energía y luego colocamos ese recuerdo, pero con otra energía. Y luego ya lo traigo. Wow, qué interesante. Wow. Me lo fui imaginando así que Sí, o sea, paso a paso. eso es un submundo. Sí, total. ¿Te ha tocado alguien difícil de De hacer abordar. de abordar en esta terapia? Que no se conecte, que no haya trascendido más allá de decir, no, mira, no siento nada, no pasa nada, no, yo estoy normal. Yo sentí hoy mucho, mucho, mucho. O sea, y de verdad hubo una conexión entre nosotros que es necesario. Yo creo que es parte de la comunicación. Y estas terapias son parte de una comunicación, porque a veces con esto comunicamos cosas que ni siquiera teníamos remotamente que estaban presentes. Que no sabías que te afectaban, Ujú. Ujú. porque me pasó. Sí, sí, sí. Más bien hoy estamos como en un mood de Y quedas así como que... un zen. Vamos a ver cuánto nos dura. No, sí, pero sí me causó curiosidad eso de que, por ejemplo, que tú dices, pero este paciente sí fue difícil, ¿Te ha tocado estaba eso que duro. no has Sí, conectado? sí me ha tocado. Me tocó hace poco con un muchacho. ¿Cómo fue Pues, esa experiencia? Si puedes contar algo, pues no es que Claro. cuentes toda la sesión, pero algo. Sí, la mamá está constantemente en trabajo terapéutico conmigo y entonces Ok. él, a ver, yo lo he visto antes y él siempre le comentaba a la mamá, yo quiero, pero es que yo no siento, yo quiero, pero es que yo no siento. Y entonces lo atendí hace como 2 semanas y él me decía, no, pero es que no siento nada, no siento nada. Y de repente me decía, pero yo veo para acá y siento tal cosa. Y yo le decía, entonces estás sintiendo. Hasta que llegó un momento que dijo, oye, ¿verdad? Sí estoy sintiendo porque estoy viendo por acá. Estoy viendo por acá. Se dio cuenta. Sí, no pasa con frecuencia, pero sí puede pasar, claro que sí. Ahora tú Y le- tenemos resistencia, entonces por eso yo Ajá. trabajo a ciegas. Con ustedes no me pasó porque, bueno, era
era muy difícil hacerlo a ciegas. Ujú. A ciegas es que la persona no sabe lo que estamos haciendo. La Ok. persona no sabe quién representa las pisadas. Y eso lo puedo Ujú. hacer con un papel. La gente no sabe qué dice en el papel. Y cuando es a distancia, el papel, yo anoto en el papel, pero la persona tiene un número, la persona no sabe lo que eso representa. Entonces, evidentemente que cuando ya yo les explico, bueno, es que ese papel representa a fulano, mengano, no sé qué, eh, se Ya impresionan entran y en ya ahí claro. no hay espacio para la duda. Una Wow. persona que haya sido adoptada puede hacerse constelaciones familiares. Sí, tanto la persona adoptada como los padres. ¿Y cómo te ubicas en ese aspecto? Vamos a suponer que yo soy adoptado y no conozco a mis padres. Ujú. O sea, No me sabes enteré hoy, quiénes pues me son. dice, mira, nosotros no somos tus padres. ¿Cómo nosotros alineamos algo que no tenemos y que Que en este plano, desconoce. pues en este plano físico? ¿Cómo? Porque claro que los tienes y los tienes en el plano físico, en el ADN, son de tu Ujú. mamá y de tu papá. O sea, tu mamá y tu papá adoptivos, ellos representaron un rol en tu vida y sostuvieron tu vida. Pero tu ADN es mitad mamá y mitad papá. Ujú. Entonces, lo primero es que hay que hacer es integrar a sus padres biológicos, Ok. y que esa persona no solo los reconozca, sino que se conecte desde el amor. Porque no hay un acto más grande y va a parecer loquísimo que una mujer que entrega un hijo. Ese es el acto de amor más grande que puede haber de una madre, porque el dolor de una madre y el saberse incapaz de sostener esa vida la lleva a entregar el hijo, así no lo tenga conscientemente. Y entonces ese Wow, no lo niño había visto desde adoptado, ese punto de vista. sí, y ese niño adoptado tiene que entenderlo. Wow. Wow. Nunca lo había visto desde ese punto de vista, de que bueno, sí, Sí, porque uno siempre como que lo ve, lo juzga, decir, qué mala mamá que entregó a su hijo, pues, no. pero Claro, pero detrás de ahí, obviamente, energéticamente, así no lo demuestra en ese plano, hay un dolor y hay un karma Claro, para llegar a hacer eso. hasta el último día de su vida. y sí sería pues recomendable como para que esa persona adoptada, pues, Claro, quizás conectar entienda. con el amor de su mamá, entender que su mamá lo amaba y lo ama en ese momento y lo va a amar siempre. El amor siempre, el amor es algo que no se debe poner en duda porque el amor siempre está presente. La forma de manifestarlo, de expresarlo, de darlo es infinita, pero el amor es el amor y el amor no se pone en duda, ni siquiera porque la mamá lo regaló, porque detrás de ese acto, como les dije, el amor más grande, el Hay acto un de amor acto de más amor. ¿Existe alguien que tú digas, no se puede en este momento constelar? Tú no te puedes. ¿Te ha tocado alguna persona que por razones energéticas o por otras razones físicas, que tú digas, mira, yo a ti no te puedo hacer una constelación en este momento? Sí, sí me ha tocado. Bueno, a ver, una persona que tenga algún tipo de patología como esquizofrenia, bipolaridad, y que esté medicada, no es No es recomendable, recomendable. Ok. porque pues entras en un campo, empiezas a sentir cosas y no sabes Marihuanita, si es una vaina, tuyo. un viajecito ahí no se puede. No, no. Sí. Si lo haces después, ya eso es, Ese es tu pero problema. en ese momento no. Ah, Tienes que estar en tu sano juicio. En tu sano juicio, Ok, porque es que si no, ¿cómo haces para conectarte. tú saber si lo que tú estás viviendo es real o es claro. producto de lo que consumiste, el alcohol o lo que sea? Y las personas, el bipolar o el esquizofrénico o cualquiera de esas personas que tengan esos rasgos, no pueden identificar, van a pensar que es un episodio más. O Se- Y lo pueden pensar. esa persona que te tocó era, o sea, cumplía con alguna de estas características. No, no. Cuando me pasó porque era una persona que tenía una historia muy fuerte y hay personas que tienen unas historias que no, que lo ponen a uno en riesgo si uno entra en ese campo, ¿Por qué? por la energía que esas personas manejan. ¿Nos puedes dar un Ajá. ejemplo fuerte, que no lo, a lo mejor que no lo hayas vivido, pero el más fuerte ejemplo que puedas dar para que la gente grafique qué puede Exacto, porque ocurrir? no sé, que sea un Ok, psicópata y que te pueda matar, no sé, algo así fue lo que me no, imaginé. no, pero una persona que llega y está peleada con el mundo, pero desde un lugar de odio y Ok. que en el discurso yo intento hacerla ver que no es desde ese lugar, que tiene que reconciliarse y se mantiene en ese sitio, yo no tengo nada que hacer. Porque Mm, lo que verdaderamente va a sanar a esa persona es su deseo de sanar. Porque ustedes pueden entrar en el campo y lo vivieron y lo sintieron y todo, y en una semana no es tan fácil que ocurra porque hubo un cambio de energía en sus memorias, pero puede pasar.
Pero una Ok. persona que esté negada a eso, yo no hago nada más que un desgaste mío de invertir una energía en alguien que no la va a recibir. Ok, tiene que ver, te escuché hablando antes de la sesión de la astrología, del tarotismo, ¿se dice tarotismo? Ujú. Del tarotismo. ¿Qué tiene que ver estas dos cosas con las constelaciones? Me imagino que son diferentes tipos de herramientas, por lo que más o menos puedo Ujú. aprender hablando contigo. ¿Cómo nos ayudan esas herramientas y si tú la utilizas para poder hacer tu trabajo más, como quien dice, más eficiente? Es información. A ver, siempre le pregunto a las personas el signo porque me van a permitir a mí conocer el perfil con quien estoy trabajando. Luego, no utilizo más allá de eso, a no ser que la persona me pregunte o me dé más información, me diga, bueno, yo tengo la luna en tal, el sol, entonces eso me da información. Entonces, en el momento de sanar, a no ser que sea leyendo una carta, que eso sí, porque ahí veo ciertos puntos que me pudieran llevar, pero en el abordaje terapéutico solo lo utilizo como una herramienta para yo conocer el perfil de la persona, inclusive qué tanto se pueda conectar, porque los signos de agua se conectan muchísimo más que un signo de tierra. ¿Y Libra, por ejemplo? Libra también se conecta. No Aries. tanto como agua, Aries le cuesta ¿En un serio? poquito, pero va a depender donde tengas la luna. Ok. En la cabeza. Bueno. Entonces te manda en la luna. Sí, sí, es verdad. A lo mejor tienes la luna en un signo de agua. No Mm, sabes dónde tienes la luna. No, le puedo preguntar al último que me hizo la carta astral. Ok. Y ¿A eso dónde me la siempre, la puso? luna siempre va a estar en el mismo sitio, o sea, no es, varía. Bueno, cuando naces sí. Cuando naces está en ese sitio. Luego, mensual ella cambia, Ah, bueno, que es lo que exacto. llamamos los tránsitos. Ok. ¿Verdad? Y Ah. el movimiento de los astros va pues marcando ciertas cosas en la carta. Ok. Pero cuando naces, y yo digo que ese es el mapa del alma, ahí está escrito todo lo que va a pasar contigo. Ok, mira, más o menos para explicarle a la gente lo de la terapia de hoy. Yo sentía que tú tenías un poder en ese momento, porque estabas representando a una persona que ni siquiera estaba presente, pero me comenzaste a revolver emociones dentro de mí. ¿Tú sientes que tienes algo diferente al común denominador de las personas, que naciste con eso, que lo desarrollaste o que simplemente está en tu patrón de vida de sentir todas esas emociones y todas esas energías? Bueno, te respondo. Yo pienso que todos pueden. Ok, Eh, sí, de pequeña me pasaba que yo sentía cómo se podían sentir los demás. Sentía a mi mamá mucho, ok, muchísimo, muchísimo. Y luego mi mamá se daba cuenta y ella me preguntaba cosas. Entonces, sí es una sensibilidad con la que yo nací, pero eso no significa que otras personas no lo puedan tener. Yo creo que de alguna manera todos, pero el entorno determina si tú lo exteriorizas o Claro. no lo exteriorizas. Es como una intuición. Es como una intuición, es que es un sentir, es que todos los tenemos. ujú, ¿O a ustedes no les pasa que de repente llegan a un sitio y sienten un rechazo? Sí. Yo sí, tengo una amiga que estuvo recientemente en Nueva York y ella iba caminando con su primo y empezó a sentir muchas ganas de llorar. Y entonces ella le dijo al primo, y ella no trabaja con nada de esto. Y ella le decía, tengo muchas ganas de llorar y se estaban acercando al lugar de las Torres Gemelas. Y el primo le dijo, todo el mundo Ay, se que me viene pararon para los acá, pelos. sí, Uf. todo el mundo que viene para acá siente ganas de llorar, siente esa desolación, ¿no? Y ella me decía, mira, Celeste, te cuento que ta. Y todos lo tenemos. Y ella no es una persona especialmente sensible ni trabaja con este tipo de cosas, pero nos pasa. Solo que algunos lo atendemos, y por lo menos en mi caso, Lo como mi desarrollan. mamá lo reconocía, entonces yo me lo permití. A veces estás en un entorno donde, bueno, muchacho, pero ¿qué estás diciendo tú? Y entonces, bueno, ya piensas que es una loquera y ¿Te ha ya. pasado así que, o no sé si anteriormente cuando eras niña, que veías cosas, escuchabas cosas o no tiene nada que ver con eso? Sí, ¿Sí? sí. ¿Ves gente muerta? I see dead people. Tengo que Bueno, preguntar porque... hay más muertos que vivos. Bueno, pero yo creo que eso nos ha pasado a todos, que hemos visto como un celaje, como una cosa. ujú. ¿O no les ha pasado? Sí, Sí, sí. Sí. sí, a ver si me ha pasado. Y si puedo sentir la presencia, sí puedo sentir la ¿Y presencia. sabes si es buena o mala?
Bueno, por lo general, cuando sientes la presencia de un muertín, no es algo así como ¿No? muy bueno. ¿Te da miedo? Ay, No, pero no entiende que por el plano que ellos ocupan, básicamente, no porque tengan Ok. una mala intención. Voy a hacer un paréntesis aquí que me Ujú. ayudes con el plano que ellos ocupan. ¿Cuántos tipos de planos existen? Yo he leído mucho de la parte, obviamente soy como quien dice, uno más de la población de curiosos. Sí, como decía una profesora, que el Internet a veces es un mar de conocimiento de 1 milímetro de profundidad. O sea, que hay que ir más allá y hay que trabajar un poquito más cuando tú quieres aprender de algo. En mi curiosidad, yo he ido, como quien dice, descubriendo varias cosas que, no, que antes ni tenía ni la menor idea de lo que existía. Hay algo que tú le puedes decir a alguien, por lo menos algo que yo aprendí, por decir un ejemplo, y formular bien tu idea. mi idea. Yo aprendí que somos un cuerpo etéreo, que no somos un solo cuerpo, sino nuestro cuerpo tiene varias capas, donde está ¿cómo se llama? El etérico, el mental, El mental, la parte el el búdico. aura, todo lo que está. Me imagino que los chakras están también ahí en esa parte. ¿Cómo le explicamos a las personas de una manera, como quien dice, criolla, que eso te está pasando constantemente en la vida de cada uno? Bueno, porque esa es la conformación realmente del cuerpo humano. Ok, O sea, nosotros estamos conformados por este cuerpo físico, esta densidad, pero hay otros cuerpos que son más sutiles, donde se encuentran los chakras, que es el cuerpo sutil, está el etérico. En el etérico es donde se encuentran cuando una persona desencarna, inicialmente queda en el etérico. Y así hasta el cuerpo búdico. Mira, planos dimensionales. De verdad que yo no me atrevería a responder eso porque hay tanta información y yo creo que eso es algo que no se puede conocer con certeza Ujú. de cuántos planos puedan existir. Eso es como la Antártida, eso es un misterio. Un misterio Y lo total. mismo las dimensiones, que dicen que, Ok. bueno, que son 7, que son 8, que yo no sé cuánto. Yo pienso que eso es algo que no tenemos como el 100% de la certeza de cuántas hay, pero sí tenemos el 100% de la certeza de que existen, de que Ok. existimos en diferentes planos, inclusive dimensionales. ¿Has tenido la oportunidad de desdoblarte, creo que se llama así, de salir viaje astral, de hacer un viaje astral? Mira, no intencionalmente, la verdad es que no intencionalmente, Ok. pero una vez me pasó que alguien me vio en un sitio que yo no estaba, Mir. pero no es algo que yo A mí lo me pasa a hice. veces, oíste, oye, ese no era yo, Bueno, Ese no ese no era era yo. yo. a los hombres les Ah, ya sucede. entendí, pobrecito yo. ¿Viste? Ah, Estaba en no. un viaje astral, mi amor. Ya regresé de mi Bueno, viaje astral. ¿Cómo tú te fue sabes, mi tú vida? sabes que a mí me pasó. Yo tendría como unos 20 años más o menos. Y estaba en Lagunilla. Estaba visitando a unos primos. Yo ese día veníamos de como 7 días de rumba. Ya mi hígado no aguantaba más, mi cuerpo no aguantaba más, ya yo estaba fundido. Y como los maracuchos no paran nunca, mis primos son maracuchos, ellos siguieron para la rumba y me dejaron a mí en la casa en Lagunilla, que ese día nos tocaba dormir en Lagunilla. Y yo me acosté a dormir y le dije, oye, primo, yo quiero descansar hoy. Cuando me duermo, en una especie de salida de mi cuerpo, eso fue muy rápido, porque ellos se fueron, yo me quedé dormido y yo salgo del cuerpo y veo a mi primo aquí en una colchonetica, como un colchón abajo de esa gaveta, y mi otro primo en otro colchón allá. Que cuando ellos se fueron, ellos no estaban ahí para yo saber que estaban ahí. Bueno, resulta ser que yo sentí cómo me fui incluso por la construcción. Subí y sentí un miedo como que ya va, ¿cómo me devuelvo a mi cuerpo? Yo estaba muy consciente de lo que estaba pasando. Cuando trato de volverme, yo intento entrar otra vez y esto me dolía, hasta que yo hago así y cuando volteo, mi primo aquí, lo que había visto que yo no lo había, en ese momento me imagino que estaba en mi sueño profundo. Y estoy 100% seguro que ahí yo me salí del cuerpo. O sea, eso es algo que muy poco lo cuento, pero de verdad 100% seguro que eso lo viví y fue así. O sea, fue algo como que del más allá, por Sí, decirlo así. sí pasa, mucha gente lo ha experimentado. ¿Hay alguna manera de hacerlo inducido? Que tú digas, bueno, voy a aprender Guiado. guiado. O eso es ya algo que te van a hacer De a verdad ti. que yo no he experimentado con eso. Lo que yo te diga, no lo he experimentado. Eh, no sé si sea algo seguro. Yo con eso soy como muy respetuosa. Ujú.
pero sí, pasa muchísimo. Yo tengo pacientes que me han confesado que lo han vivido. Ok. Ahora bien, ya que estamos hablando de las constelaciones, que es terapéutica, todo esto, ¿cuándo tú recomiendas que una pareja se haga una constelación en pareja? ¿Qué puede sanar? ¿Qué puede, por ejemplo, una pareja que esté buscando solución o revivir algo, buscando una solución de comunicación? ¿Esto sería una terapia buena para ellos? Claro, absolutamente. ¿Por qué? Porque fíjate, mira, en la pareja siempre vas a reflejar lo que tú no has sanado. Y lo que tú no has sanado tiene que ver con tu sistema. Entonces, una terapia convencional los pone a conversar Exacto. y va a mejorar la Ujú. comunicación, sí o no. Ujú. Pero cuando lo haces desde la constelación, desde la herramienta de la constelación, ahí se va a buscar ordenar tu sistema y eso te va a hacer sentir mejor a ti, vas a estar ordenado y vas a dejar de proyectar en tu pareja lo que estás proyectando, que no tiene que ver con tu pareja, sino con tu sistema. Entonces ahí cambia todo. ¿Y ahora qué ocurre cuando logramos limpiar eso? Ya nos vamos. O sea, bueno, ya curé, ya hice, hasta luego. Porque, ajá, ¿cuál es el fin? O esto es algo constante. Ajá, Porque vamos a eso suponer, se llama el siguiente, ¿cuál es el siguiente Ajá. movimiento? Eso depende de cada quien. Esto es un mundo infinito. Esto es un mundo infinito. Aquí pero es un dame camino de dame un autoconocimiento. ejemplo de un siguiente movimiento. Ujú. O sea, ya yo terminé mi terapia hoy, por decirte un ejemplo. Nos reconocimos. Reconocimos cosas que teníamos que de pronto nos estaban haciendo, bien sea daño o bien sea retrasándonos en cualquier aspecto. Lo reconozco. Vamos a suponer que me fui a 10 terapias contigo, 20 terapias, y ya yo me siento pleno en este aspecto. ¿Cuál es el siguiente paso en nuestro caso? Ordenar la energía, o sea, todo lo que tiene que ver con los hombres del sistema y todo lo que tiene que ver con las mujeres del sistema. ¿Por qué? Porque como les dije de esta muchacha, un hombre excluido y todas las consecuencias. No sabemos quiénes son los excluidos del sistema. Entonces el siguiente movimiento es incluirlos a todos. Ya. Pero en este caso, por ejemplo, una persona que haya tenido una relación, pues mucho tiempo, terminó con esa persona, diga, yo quiero constelarme con esa pareja que yo tuve. ¿Se puede? Sí, hay un trabajo que se llama pareja previa, donde tú trabajas todas tus parejas que tuviste, porque lo que no vas sanando aquí Lo te vas lo vas llevando. repitiendo, exacto. Que lo vas Entonces repitiendo. no tienen que estar las personas, haces pareja previa y pasas por todo, el reconocimiento, el agradecimiento de todos y cada uno, para El- que tú te el- puedas liberar. El productor tiene como un Que pasado. tengo un paciente. Es más, eso va a ser, si por persona es terapia, yo creo que este año tienes agenda todos los días. No, esa es en la misma sesión. En la misma sesión mete las dosis. Y con una Las mano 2000 que tiene. Tiene que traer todo anotado, o sea, si son muchas. No, imagínate, ese mujerero. No, pero sí es válido, pues sí. O sea, como Sí. para esa persona de repente, porque hay gente soltera que dice, oye, yo no entiendo por qué, y repites el mismo patrón, el mismo tipo, o el mismo prototipo de mujer, o sea, y constantemente tal vez viene de que estás Sí, sintiendo mal. a estás mí me haciendo algo pasó mal. con una chica que tenía casi 30 años y no se había casado. Y nunca había tenido una pareja formal. Te voy a Siempre mandar a mi salía. hermana. Bueno, escucha. Resulta que su papá había tenido una mujer antes de su mamá Ok. y la había abandonado para estar con la mamá. Ok. Entonces, cuando esas cosas pasan y no se reconoce a esa persona que estuvo antes, el primer hijo, si es hembra, va a seguir los pasos de la pareja previa del papá. Entonces, como esa señora se quedó sola, esta chica no conseguía pareja. Y entonces hicimos una resolución y no pasó 6 meses cuando le propusieron matrimonio. Ahora, me Mariana. hiciste recordar algo de un caso que tuvimos acá, que ella misma comentó, de que su mamá tuvo a su papá, murió su papá, ella se quedó sola. A los 7 años, como que es de estar juntos ellos, o sea, su papá y su mamá, fallece su papá. Ella tiene una historia, creo que es de 7 años, a los 7 años muere su pareja. O sea, eso tiene que ver Claro, con todo su pasado. claro. O sea, una carga, digámoslo, energética
que vas que tú te, arrastrando, que te va, que no te, exacto, ni siquiera te Claro, pertenece. y seguramente no fue la situación no tenía que ver con el papá. Eso venía de antes. de antes. Ah, ya, Es más o claro. menos lo que O sea, el estamos, papá era parte de esa información Esa que ya cadena. venía. ok, Ujú. es más o menos lo que habíamos conversado, que incluso para hacer este programa yo llamo a mi papá antes de entrar para acá y no me atendía, empecé a llamar a una tía, a llamar a todo el mundo, Sí. porque sí sé que mi familia ha tenido como quien dice, un linaje bastante parecen Raro. unos acures. O sea, creo que el bisabuelo, si mal no recuerdo, y si estoy mintiendo, bueno, eso no importa, pero, no, pero sí va Va por ahí por por los ahí. números, que me lo acaba de decir mi papá, que su bisabuelo tuvo 91, creo que fue algo así, 90 hijos, regados, obviamente. Luego tengo a mi abuelo directo, que es, unos dicen 18, que conoció una tía, y mi papá dice que están entre 21 y 24. Y creo que hubo uno también que tuvo 51 hijos, o sea, que es algo que, y en varias parejas. A mí, cuando yo estaba chamo, yo decía, yo no quiero tener hijos regados, yo quiero tener mis hijos en mi núcleo. Ujú. Yo hice esa decisión. Tú me diste a abrir los Eso es. ojos Ujú. a ver que mi papá también rompió con eso. Porque mi papá también, incluso si lo comparas con sus hermanos, él también estuvo prácticamente centrado en su hogar y en su núcleo, pues no tuvo hijos regados por ningún lado. Entonces, esa carga que uno viene trayendo, la puedes hacer, bien sea con una constelación o bien sea por modo propio, de que tú te hagas consciente de manera propia, lo puedes hacer una constelación innata. Se podría llamar así. Sí, sí. Si hay el reconocimiento, o sea, si la persona, por ejemplo, en este caso tu papá, reconoció de manera natural todo lo que venía, sin juicio, porque ¿qué es lo que daña todo el flujo de la energía cuando empezamos con el juicio y a fulanito no lo vamos a ver porque qué pena fulano, tenemos un familiar que, no sé, que tiene esquizofrenia y vamos a meterlo en el cuarto y que nadie sepa? Entonces ahí es donde empiezan a existir los excluidos y cuando hay excluidos el sistema todo voltea para ver el excluido, entonces empiezan a ocurrir cosas para que la gente entienda que hay un excluido. Pero si tú te paras frente a tu historia y tú dices, oye, no tengo nada que criticar, no tengo nada que juzgar ni a mi papá, o sea, mi papá lo hizo y yo no tengo ese dolor, o sea, yo simplemente quiero hacer algo diferente. Pasa mucho también que en vez de seguir el linaje masculino, sigues el linaje femenino y ahí también se rompe, por ejemplo, cuando es el hombre, en el caso de tu papá, que tu abuelo, tu bisabuelo y como esa conducta que se repite de tener muchos hijos, pero si tu papá tuvo un vínculo más estrecho con su mamá, entonces él se conecta con ese linaje. 100% sí Ok, fue. claro, sí. Sí, 100% tuvo muy buen vínculo y siempre habló muy bonito y estuvo muy pendiente de mi abuela. Y en esto hemos descubierto muchas cosas que estaban, como quien dice, tapadas, Ocultas. Ujú. ocultas y yo creo que es como un llamado. No sé si de pronto me equivoco, pero lo he venido viviendo de hace días. ¿Te acuerdas? Que hasta llamé a mi papá porque estaba en el Parque del Este y tuve una reconexión con el niño que fue en algún momento al Sí. Parque del Este con mi papá que no lo tenía en recuerdo. Y entonces eso, más la terapia de hoy, fue de verdad que fenomenal y para mí fue fantástica, pues. Ahora, para cerrar, Celeste, ya por el tiempo, Ujú. una persona que diga, yo necesito hacer esto, pero no tengo los medios inmediatos para hacerlo con alguien. ¿Qué guía, qué consejo le puedes dar a esa persona? Que mire su sistema y su familia con respeto. O sea, la diferencia la hace el respeto. Cuando tú te paras frente a tu mamá y tu papá sin juicio, porque bueno, no sé, no me dieron esto, no me compraron esto, no fueron así, o no me abrazaron nunca, no, nada de eso. O sea, el respeto absoluto frente a lo que mi mamá es y frente a lo que mi papá es y lo que pasó entre ellos y cómo fueron conmigo, respeto absoluto. Y los miro a todos. ¿Se acuerdan que hablamos de la Sí, mirada? De tenemos. mirar el Ujú. sistema con respeto, porque a veces miramos el sistema con vergüenza. Oye, qué pena que mi familia, no, imagínate, mis abuelos, no sé, ¿sabes? No, Ujú. no desde ese lugar, sino desde el lugar del respeto. Y ahí tú integras. Y cuando tú integras, toda esa energía está contigo. Y cuando está contigo, te sientes fuerte. Sí, es Y cierto. ahí puedes caminar diferente en la vida. Qué bueno, qué bonito. Mira, ¿cómo se integra esto con la religión? ¿Tiene alguna integración? ¿Tiene, por lo menos, nosotros como latinos tenemos una cultura, siempre hay una palabra brujo? Ah, que vas con un brujo.
ay, que te vas a consultar un brujo. Esto yo lo sentí muy, muy espiritual. O sea, para serte sincero, lo sentí muy de energía, de cargas, de que a lo mejor no es la misma satisfacción de que vayas y te lean unas cartas o que te vayan y te digan algo, porque a veces uno siempre quiere escuchar El futuro, lo que el va a futuro, pasar. por la misma ansiedad que uno carga del día a día. ¿Esto tiene algo que ver con la parte religiosa de cada quien o la parte... Pasa, la religión y la espiritualidad son dos cosas diferentes. Eso te iba a decir. Vamos a hablarlo con la espiritualidad. ¿Tiene algo que ver directamente con la espiritualidad? Para que la religión yo la parto un poquito de aquí. Bueno, absolutamente. Lo que pasa es que es delicado decirlo, pero aquí trabajamos desde el alma. Aquí no trabajamos desde el cuerpo ni desde la mente, aquí trabajamos desde el alma. Entonces, es tomar conciencia de que hay un espacio que soy yo misma, que es más grande de esto que yo conozco. O sea, yo reconozco de mí esto, mi mente, lo que yo, tú sabes, soy esto y hago esto. Pero conectar con ese espacio de uno te cambia la vida porque tú dices, oye, o sea, soy algo más que esto, puedo sentir, ¿verdad? Y no solamente me puedo sentir a mí, sino puedo sentir a mi familia. Puedo sentir inclusive a una persona que no esté presente. Yo he hecho trabajos con personas que vienen, mira, yo no me pude despedir de mi mamá, yo no me pude despedir de mi papá, yo necesito Cerrar ciclos. resolver eso. Y entonces esa persona se hace presente. A Entonces, través de ti. a través del espacio yo puedo utilizar, te puedo utilizar como recurso. Ok. Y así como yo representé, hice una representación contigo, puedo hacerlo con esa persona que no está presente. O si tengo a alguien que me apoya en el trabajo, entonces pongo a esa persona. Entonces, claro, eso te lleva a cuestionarte muchas cosas. O sea, ¿qué somos? ¿Realmente qué somos? Sí, ¿Qué es lo energía. qué es importante? ¿Qué es lo más difícil de tu oficio? De lo que te dedicas ahora. Yo creo que a mí me cuesta mucho cuando la gente no se compromete, porque uno quiere que la gente camine. Y yo creo que es lo más difícil en Conectar. términos generales, el profesional de la salud. Cuando tú ves que esa persona, a pesar de todo lo que tú le estás queriendo mostrar a través de la energía, porque hay gente que lo vive y luego no lo ejecuta. Entonces, uno sabe que cuando la persona vio y se conectó con la mamá, pero luego sale de ahí y no ejecuta lo que vivió, en algún momento esa energía vuelve para atrás. Ok. O sea, no hay avance. Siempre hay un avance, pero No eficiente. pero si tú deseas Claro. mantenerte en el dolor, Ahí te vas a a quedar, pesar de claro, que ya tú... entiendo. Me pasó recientemente con una chica que estaba constelando su pareja, su esposo, entonces ella se dio cuenta de que todo era diferente y después me dijo, lo que pasa que es que mi ego me lleva a no querer soltarlo porque entonces es como que voy a ser permisiva. Y yo decía, pero te acabas de dar cuenta que no, ¿sabes? No es por ahí. Entonces, Wow, qué eso es difícil, difícil porque, claro. ¿sabes? Me deja sin palabras porque ya yo le puse el 100%. Claro, también entonces es parte de ti el abrir los ojos, darte cuenta de que tienes las respuestas ahí. Exacto, ya lo vistes, ya qué más necesitas. Entonces, no, yo quiero volver aquí porque este es el lugar donde yo voy a castigar a la persona porque me hizo un daño. Y resulta que cuando tú ves en el movimiento no tiene nada que ver cómo lo interpretas porque mucho tiene que ver con la interpretación de uno. Entonces, yo creo que eso es lo más difícil. No me pasa con frecuencia, la verdad que no. Siempre hay un avance porque, como les dije al principio, es agarrar una memoria, transformar la energía y luego colocarla ahí y ya no conectas con la misma emoción, a no ser que la construyas. Ok. Claro. ¿En qué crees, Celeste? ¿En qué crees tú? Si hoy te digo, cuando te levantas en la mañana, por lo menos yo soy mucho de orar, no tanto de rezar, pero sí hablo con Dios como si fuera un loco. Y todos los días me levanto y, bueno, Diosito, vamos a ver qué va a pasar hoy. ¿En qué crees, Celeste? Con toda esa información que tú tienes, con todo esto, obviamente, Con las vivencias, está porque experiencias. cuando uno más se mete en el mundo espiritual, más se aleja de muchas creencias. Y es como que medio, es algo encontrado.
me pasó a mí, por lo menos en mi caso, estoy hablando por mí. O sea, que me tuve que alejar de muchas creencias o de muchos registros, Ujú. sea de religioso o de familia, para poder entender otras cosas. ¿En qué crees tú? Bueno, yo te diría que en todo y en nada, pero principalmente en mí, porque todo parte de uno. Tú eres el centro de tu universo y todo lo que tú ves lo creaste tú. Y cuando nosotros entendemos eso, la vida cambia, porque vives desde ese lugar. O sea, tú entiendes que todo, hasta el vaso, es una creación de ti. No solo de lo que tú crees y de tu experiencia en esta vida, sino que eso lo vienes trayendo de otras vidas. Entonces, naces en el país que tienes que nacer, tienes la familia que tienes que tener, conoces a la gente que tienes que conocer y vives la experiencia que tienes que vivir. Entonces, en función de eso, el asunto está en conocernos. Y cuando yo me levanto, sí, por supuesto, creo en Dios, yo me levanto y medito y tengo ese espacio conmigo, pero sí tengo esa conversación con Dios, pero también sí, también la tengo conmigo. Ujú. Y también me quedo ahí en ese vacío tratando de sentirme, porque ese sentir es lo que me va a dar sentido a mí también. Wow, Wow. mira, que tú hablas del alma, tú de verdad Sí, que hablas y un conectas. aprendizaje. Un aprendizaje que a veces tenemos que conectarnos primero con nosotros Ujú. para poder conectarnos con una tercera fuente de energía. Creo que la principal somos nosotros. Es que yo creo que somos una experimentación de Dios. Y Dios en su deseo de conocerse a sí mismo nos creó. Porque Dios en su lugar ahí, bueno, tranquilo. Pero ¿y cómo conoces tú Dios algo tranquilo y más? nosotros inquietos. Sí, yo digo que a veces somos como el videojuego de él, pero ¿cómo Dios conoce lo bueno, lo malo, lo frío, lo caliente? A través de ¿Sabes? nosotros, claro. El amor de dos personas a través de nosotros. Entonces, somos ese Dios experimentándose aquí. Bueno, para cerrar, Celeste, de verdad que gracias por tu información, gracias por toda esa terapia que hicimos hoy. Unas palabras para cualquier humano con respecto a lo que tú estás viviendo ahorita con las constelaciones familiares, con las regresiones, con la parte energética. Un consejo que tú le puedas dar para ser una mejor versión de sí mismo con todo lo que estamos nosotros viviendo. Bueno, yo creo que observarse determina muchas cosas. Yo creo que cuando nosotros vamos viviendo y en vez de hacer un juicio nos observamos, eso cambia totalmente la experiencia que tenemos, no solo con nosotros, sino con el entorno. Y dejamos de ser la víctima, el victimario, dejamos de ser el pobrecito yo sufro y empezamos a ver, ok, ¿quién soy yo en esta experiencia y cómo esta experiencia la integro y me lleva a un mejor lugar de mí en vez de sufrirlo? Entonces, yo creo que sería el consejo o la información o el mensaje que yo le daría: obsérvate en lo que vives, no lo sufras, obsérvate. Y observándote te vas a entender por qué estás ahí y vas a encontrar la forma de salir de ahí. Gracias, Wow, ay, Celeste. Celeste, de verdad que gracias por estar aquí. Esto fue, De tú a tú. Gracias. Nos vemos. gracias. De tú a tú, un par explorando los misterios del corazón. Acompáñanos para descubrir consejos e historias inspiradoras. Porque el amor puede estar a la vuelta de la esquina.